En cuanto tuve en mis manos los papeles del divorcio que ponían fin a 3 años de un matrimonio infernal, mi exmarido ya le estaba comprando a su amante un anillo de diamantes de 1,5 millones de euros. ¿Y con mi dinero? Apreté con fuerza los documentos que acababa de recibir del juzgado. El borde del papel todavía parecía conservar algo de calor. Una ráfaga de viento frío de la calle me rozó la cara, pero no sentí el más mínimo frío. Al pensar en los últimos 3 años, atormentada por Javier Mendoza, hoy era el día en que por fin podía respirar hondo. Justo cuando me disponía a ir hacia el aparcamiento, escuché una risa familiar procedente de la entrada de un gran almacén cercano. Era una voz inconfundible. Era Javier. Y a su lado, una mujer de aspecto meloso. Sin necesidad de pensarlo, supe que era Lucía Fuentes. Detuve mis pasos por un momento y, sin querer, miré hacia la entrada principal de El Corte Inglés. Ojalá no lo hubiera hecho. En cuanto los vi, la rabia me subió hasta la cabeza. Javier llevaba el traje a medida que le había regalado el año pasado, rodeando la cintura de Lucía con posesividad. Lucía, con un vestido rosa, se acariciaba el vientre con una mano mientras se aferraba al brazo de Javier con la otra. Con una sonrisa que le achinaba los ojos, la pareja se dirigió directamente a la joyería de la planta baja. Esa joyería era un lugar del que una vez le hablé a Javier. Un sitio donde las joyas más sencillas partían de cifras astronómicas. En aquella ocasión solo comenté de pasada que un collar en el escaparate era bonito, y que podríamos venir a verlo cuando tuviéramos la oportunidad. Javier frunció el ceño abiertamente. Me recriminó que solo pensaba en gastar dinero, preguntándome si creía que el dinero crecía en los árboles. Pero ahora, parecía de lo más generoso. Como hipnotizada, los seguí y me escondí detrás de una columna romana a la entrada de la joyería para observar la escena. Cariño, mira estos anillos de diamantes, elige el que más te guste. Hoy tu chico te lo compra todo. La voz de Javier destilaba una dulzura forzada, completamente diferente al tono que usaba conmigo. Lucía respondió con una voz melosa y empalagosa. Javier, eres tan bueno conmigo. Pero, ¿no será demasiado caro? Aunque decía eso, su mano ya se extendía hacia la vitrina, señalando el anillo de diamantes más grande, situado en el centro. Seguí su dedo con la mirada y vi un diamante de al menos 5 quilates montado sobre un anillo de platino. La etiqueta de precio al lado mostraba claramente la cifra: 1,500,000 euros. Una empleada, al ver la escena, se acercó de inmediato con entusiasmo, con una sonrisa de oreja a oreja. Señora, tiene usted un ojo exquisito. Esta corona de estrellas es la pieza más exclusiva de nuestra tienda. La pureza del diamante es de grado OBVS, y el corte es de la más alta calidad. Es especialmente adecuado para una mujer tan afortunada como usted. Al oír las palabras grado BBS y afortunada, Lucía se pavoneó aún más, sacando pecho deliberadamente mientras miraba a Javier. Javier, hasta la dependienta dice que soy afortunada. Javier le acarició el pelo y, con una ternura que yo nunca había visto en él, dijo: por supuesto. La mujer de Javier Mendoza tiene que ser afortunada. 1,5 millones de euros no es nada, es calderilla. Si a ti te gusta, te compraría uno de 40 millones, no solo de 1,5 millones. Al terminar de hablar, miró intencionadamente hacia la entrada, como si estuviera desesperado por alardear de su riqueza. Me escondí rápidamente detrás de la columna para que no me viera. Otros clientes que miraban joyas a nuestro alrededor, atraídos por el alboroto, comenzaron a susurrar. Madre mía, le va a comprar un anillo de 1,5 millones de euros sin pensárselo. Ese hombre debe de ser millonario. La chica parece embarazada. Seguro que se van a casar. Qué bien la trata su futuro marido. Ojalá mi marido fuera la mitad de generoso que ese hombre. Al oír sus conversaciones, sonreí con cinismo para mis adentros. ¿Qué sabían ellos? El traje que llevaba Javier se lo había comprado yo, y la tarjeta de su cartera también la había pagado yo cuando la solicitó. Ahora, estaba usando mi dinero para comprarle un anillo de diamantes a su amante, fingiendo ser un ricachón. Javier parecía disfrutar de esas miradas de envidia. Se aclaró la garganta y con un gesto de la barbilla hacia la empleada, dijo: nos lo llevamos. Envuélvalo para regalo. Los ojos de la empleada brillaron y asintió repetidamente. Sí, por supuesto. Señor Mendoza, ¿pagará con tarjeta o en efectivo? Con tarjeta. Javier sacó una tarjeta negra del bolsillo interior de su chaqueta y la agitó orgulloso en su mano. Esta tarjeta negra no tendrá ningún problema, ¿verdad? La empleada, al ver la tarjeta, se volvió aún más respetuosa. Por supuesto que no. Los clientes con la tarjeta negra son nuestros clientes más distinguidos, de la categoría más alta. Lo tramito de inmediato. La empleada tomó la tarjeta y se dirigió al mostrador para procesar el pago. Yo, de pie detrás de la columna, apreté con fuerza mi móvil. En la pantalla, un mensaje del banco de hacía 3 minutos. Estimada clienta,
La tarjeta negra con terminación XXX ha sido cancelada con éxito. El saldo de la cuenta ha sido transferido a la cuenta que usted designó. Miré a Javier junto al mostrador. Rodeaba la cintura de Lucía, bromeando y riendo con aire de suficiencia. Qué buen actor eres, Javier, pensé para mis adentros. Me pregunto dónde vas a meter esa cara de prepotente cuando la tarjeta no pase. La empleada introdujo la tarjeta en el datáfono, tecleó el importe y se dirigió a Javier. Señor Mendoza, por favor, introduzca su PIN. Javier, sin pensárselo 2 veces, tecleó los 4 dígitos en el terminal. Recordaba que ese PIN era la fecha de su cumpleaños. Cuando solicitamos la tarjeta, insistió en que fuera esa fecha porque era fácil de recordar. Con un pitido, apareció una línea de texto en la pantalla del datáfono. La sonrisa del rostro de la empleada se congeló por un instante. Miró la pantalla con extrañeza y volvió a pasar la tarjeta. El resultado fue el mismo. Javier, al ver que la empleada no decía nada, frunció el ceño con impaciencia. ¿Qué pasa? ¿Por qué tarda tanto en cobrar con una simple tarjeta? ¿Se ha estropeado la máquina? La empleada forzó una sonrisa y dijo: Un momento, señor Mendoza. Permítame intentarlo de nuevo. Justo en ese momento, el gerente de la joyería salió de la trastienda. Echó un vistazo a la situación en el mostrador y se acercó a paso rápido. Cogió el datáfono, comprobó la pantalla, miró la tarjeta negra que sostenía Javier y su rostro se tornó serio al instante. Javier, pensando que el gerente había acudido porque la empleada no podía resolver el problema, se volvió aún más arrogante. Gerente, ¿qué le pasa a su máquina? Mi tarjeta negra nunca ha dado problemas. ¿Por qué hoy no funciona? Soluciónelo rápido. No me haga perder el tiempo mientras le compro un regalo a mi chica. El gerente primero sonrió cortésmente, se aclaró la garganta, miró a Javier y dijo, palabra por palabra: Señor Mendoza, lo lamento mucho, pero esta tarjeta negra fue cancelada hace 30 minutos. ¿Qué? La voz de Javier subió una octava. Imposible. Le arrebató la tarjeta de la mano al gerente y la miró con los ojos como platos. Eso no puede ser. Esta tarjeta es mía. ¿Cómo va a estar cancelada? ¿No habrá algún error en su sistema? El gerente explicó con paciencia. Señor Mendoza, la información en nuestro sistema es clara. La titular de la cuenta principal asociada a esta tarjeta solicitó su cancelación hace 30 minutos. Por lo tanto, esta tarjeta ya no se puede utilizar. El rostro de Javier pasó de la arrogancia a un tono ceniciento en un instante. Con la tarjeta negra temblando en su mano, murmuró: Imposible. No puede ser verdad. Yo, de pie detrás de la columna, sentí como un peso que había llevado durante años se desvanecía al ver su desconcierto. A partir de hoy empezaría a devolverle, una por una, todas las humillaciones que me había hecho sufrir durante 3 años. Mientras observaba a Javier, nervioso y perdido, acaricié suavemente el diseño de la funda del móvil que mi difunta madre me había regalado. Ahora, esta era mi entrada para este magnífico espectáculo. Javier, aferrándose a la tarjeta negra como si fuera un salvavidas, se abalanzó sobre el mostrador y lo golpeó con fuerza. Repítamelo. ¿Cancelada? Esta tarjeta la solicité con mi DNI. ¿Quién puede cancelarla sin mi firma? Su sistema tiene que estar mal. Compruébelo de nuevo ahora mismo. El gerente, sin perder la calma, sacó una tableta de un cajón, abrió el registro de administración y se la mostró a Javier. Señor Mendoza, compruébelo usted mismo. Esta es la información de apertura de la tarjeta. El nombre registrado es el suyo, pero la cuenta principal vinculada está a nombre de otra señora. Hace 30 minutos, la titular de la cuenta principal presentó la solicitud de cancelación, y todas las tarjetas de familiares, incluida la suya, fueron canceladas simultáneamente. No hay ningún problema en el procedimiento. La firma y la verificación de identidad fueron aprobadas. ¿Cuenta principal? ¿Qué cuenta principal? La voz de Javier temblaba. Miró fijamente la información en la tableta, deslizando el dedo por la pantalla frenéticamente. Cuando solicité esta tarjeta, nadie me habló de ninguna cuenta principal. Su banco me ha estafado. En ese momento, Lucía se acercó, sujetándose el vientre, y señaló al gerente con un tono arrogante y amenazador. Exacto. Javier es un cliente VIP de este banco. ¿Cómo pueden cometer un error así? Seguro que es una excusa porque no quieren vendernos este anillo. Escuchen bien, si nos arruinan este día tan especial, ¿creen que podrán asumir las consecuencias? Los empleados bajaron la cabeza en silencio, pero algunos de los clientes que curioseaban no pudieron contenerse. Una señora le susurró a la persona que tenía al lado. Hace un rato decía que 1,5 millones era calderilla, y ahora que la tarjeta no funciona, le echa la culpa al banco. Ese comentario llegó claramente a los oídos de Javier. Se giró bruscamente y fulminó a la señora con la mirada, quien, asustada, cerró la boca. Pero Javier, sin un lugar donde desahogar su frustración,
Me descubrió de pie junto a la columna romana. Sus ojos brillaron, no de alegría, sino con la luz de quien ha encontrado un chivo expiatorio. Dejó caer la mano de Lucía, y en un par de zancadas, se plantó frente a mí, señalándome a la cara y gritando: «Sofía Navarro, has sido tú. Es una de tus jugarretas. Ya estabas con tus indirectas antes del divorcio. Y ahora te atreves a cancelarme la tarjeta a mis espaldas. ¿Te has vuelto loca?». Me crucé de brazos y di un paso atrás para esquivar su dedo. Durante los 3 años que vivimos juntos, lo que más odiaba era su costumbre de señalar a la gente. Javier, piensa un poco antes de ladrar. Si he sido yo o no, en el fondo ya lo sabes. Javier se quedó sin palabras por un momento, pero enseguida recuperó su arrogancia. Me miró de arriba a abajo con una sonrisa burlona. Vaya, vaya. Sigues con ese abrigo viejo del año pasado. Se ve que desde el divorcio no tienes ni para ropa nueva. Claro, una ama de casa que no trabaja. Sin mí, ¿qué iba a hacer? Supongo que te conformas con venir a sitios como este a mirar cómo los demás compran joyas. Lucía se unió a él, pegándose a su lado y presumiendo de su vientre. Sofía, no deberías hablar así. Si Javier me compra un anillo de 1,5 millones de euros es porque me lo merezco. No es como otras, que después de 3 años pegadas a él no consiguieron ni una joya y acabaron divorciadas. Exacto. Javier acarició el pelo de Lucía y me miró con desprecio. Mírate, Sofía. Qué aspecto tan patético. Y ahora mira a Lucía. Está esperando un hijo mío. Es normal que la mime y le compre cosas buenas. ¿Tú qué sabes hacer además de cocinar y limpiar? Ah, no, espera, que ni siquiera cocinas bien. La última vez que vino mi madre, la sopa que hiciste estaba tan salada que no se podía comer. Al oír mi madre, sonreí para mis adentros. Su madre me atormentaba a diario, criticándome por no darle un nieto y por malgastar el dinero. Lo que ella no sabía era que todos los suplementos de salud y las pulseras de oro que Javier le regalaba los había comprado con mi dinero. Pero no iba a discutir con él por esas nimiedades. Simplemente miré la tarjeta negra en su mano y dije lentamente: Javier, ¿estás seguro de que esa tarjeta es tuya? Piénsalo bien. Cuando la solicitaste, ¿quién puso el dinero? ¿Y quién movió sus contactos en el banco para que te dieran una tarjeta negra? El rostro de Javier cambió, y su mirada vaciló. Pero rápidamente se recompuso y replicó: ¿Y qué importa quién moviera contactos? La tarjeta lleva mi nombre, así que es mía. Sofía, llama ahora mismo al banco y reactívala. Si no, te juro que esto no va a quedar así. No puedo reactivarla, dije, encogiéndome de hombros con calma. Una vez que se solicita la cancelación, no se puede anular. Y esa cuenta principal era mía desde el principio. Si quiero cancelarla, la cancelo. No tiene nada que ver contigo. ¿Tu cuenta principal? Javier se echó a reír a carcajadas, como si hubiera oído el chiste más gracioso del mundo, señalándome. Sofía, ¿el divorcio te ha afectado la cabeza? ¿Una ama de casa como tú, de dónde iba a sacar el dinero para abrir una cuenta principal para una tarjeta negra? Deja de hacerte la rica y lárgate de aquí. Desaparece de mi vista y de la de Lucía. Lucía también se rió. Su voz era aguda y estridente. Así es, Javier. No pierdas el tiempo hablando con esa. Está celosa de que estemos bien y ha venido a montar un escándalo. Paga con otra tarjeta. Tienes más tarjetas de otros bancos, ¿no? Javier, como si acabara de recordarlo, se dio una palmada en la frente. Inmediatamente sacó varias tarjetas de su cartera. Todas eran tarjetas oro y platino de diferentes bancos. Las agitó frente a mí y dijo: ¿Ves, Sofía? Aunque no pueda usar esta tarjeta negra, tengo todas estas. 1,5 millones de euros es pan comido con cualquiera de ellas. Dicho esto, eligió una tarjeta dorada y se la entregó a la empleada. Cobre de esta. Rápido, no me haga perder más el tiempo. La empleada tomó la tarjeta apresuradamente, la introdujo en el datáfono y tecleó el importe. Luego, miró a Javier y dijo: Señor Mendoza, su PIN, por favor. Javier me lanzó una mirada triunfante mientras tecleaba el código. La gente a nuestro alrededor miraba fijamente el datáfono, e incluso Lucía se acercó con cara de expectación. Pero después de un pitido, en la pantalla aparecieron claramente las palabras: saldo insuficiente. La sonrisa de Javier se congeló en su rostro. Imposible. En esta tarjeta tiene que haber al menos 50.000 euros. ¿Cómo va a tener saldo insuficiente? La empleada lo intentó de nuevo, pero el resultado fue el mismo. Señor Mendoza, ¿de verdad que el saldo es insuficiente? ¿Quiere probar con otra tarjeta? Javier, apretando los dientes, sacó otra tarjeta platino y se la entregó. Esta vez, sin rastro de su arrogancia anterior, fijó la vista en el datáfono con las manos ligeramente temblorosas. El resultado fue, una vez más, saldo insuficiente. El rostro de Javier se puso blanco como el papel.
Le arrebató las tarjetas a la empleada, sacó las pocas que le quedaban en la cartera y se las fue dando una por una. Pero no importaba qué tarjeta usara, el resultado era siempre el mismo. Saldo insuficiente. Los murmullos a nuestro alrededor se hicieron más fuertes. Madre mía, con tantas tarjetas y no tiene dinero en ninguna. Tanto presumir para nada. Resulta que era todo fachada. Menudo ridículo, tratando de impresionar a su amante, y queda como un pobre diablo. ¿Y la otra? Vaya pieza. Embarazada de un tipo así y se creía que le había tocado la lotería. La cara de Lucía ya no podía más. Tiró del brazo de Javier y preguntó con voz nerviosa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no hay dinero en las tarjetas? Javier ya no tenía tiempo para ella. Se volvió hacia mí y me espetó con una mirada llena de resentimiento. Sofía, has sido tú. Has sacado todo el dinero de mis tarjetas. Al ver su expresión furiosa, finalmente me eché a reír. Javier, ¿no crees que sabes perfectamente lo que has hecho? Pero no te preocupes. No he tocado ni un céntimo de tu dinero. Entonces, ¿por qué ha desaparecido el dinero de mis tarjetas? El grito de Javier resonó en la joyería, haciendo vibrar ligeramente los estuches de las vitrinas. Aunque se abalanzó sobre mí como si fuera a devorarme, mi corazón estaba en calma. En los últimos 3 años, me había cansado de ver sus pataletas. ¿Que yo he sacado tu dinero? Di 2 pasos hacia él, y, con una voz baja pero lo suficientemente clara para que todos oyeran, dije, Javier, pon la mano en el corazón, y dime, de todas esas tarjetas que tienes en la cartera, ¿hay alguna que no se haya llenado con mi dinero? Tu sueldo mensual es de apenas 2.000 euros, que no da ni para pagar este traje. ¿Con qué dinero ibas a solicitar tarjetas oro y comprar joyas? Al oír esto, el murmullo se convirtió en un alboroto. La señora que había susurrado antes volvió a hablar. Vaya. O sea que ese hombre vivía del dinero de ella. Era un mantenido. Y encima con esa arrogancia, un mantenido que trae a su amante a comprarle anillos de diamantes. Qué asco de hombre. Y la otra igual. Embarazada del mantenido, y tan orgullosa que iba. Vaya par de ridículos. La cara de Lucía se puso roja como un camarón cocido. Se escondió tímidamente detrás de Javier, pero aún así intentó defenderlo. No digan mentiras. Javier tiene su propia empresa. ¿Cómo iba a usar su dinero? Está claro que está celosa de nosotros y se inventa estas calumnias. ¿Empresa? Me reí con desdén. Esa empresa en quiebra. El alquiler del mes pasado también se lo pagué yo. Si no, el dueño del local ya lo habría echado a patadas. Si no me crees, pregúntale a sus empleados. Por cierto, llevan 3 meses sin cobrar. Las palabras le dieron de lleno a Javier, y su rostro se contrajo aún más. Se giró hacia el gerente y gritó, «No escuche las tonterías de esta mujer. Llame al banco ahora mismo. Es imposible que mi tarjeta negra esté cancelada. O su sistema está averiado o esta mujer está compinchada con ustedes». El gerente con calma sacó su móvil, llamó al servicio de atención al cliente VIP del banco delante de todos y puso el altavoz. El teléfono sonó 2 veces y contestaron. «Buenos días. Le atiende el centro de atención exclusiva para clientes de máxima categoría del Banco Santander. ¿En qué puedo ayudarle?» «Buenos días. Soy el gerente de la joyería de El Corte Inglés. Tenemos aquí a un cliente, el señor Javier Mendoza, con una tarjeta negra de su entidad, con terminación XX, pero nos aparece como cancelada. Quería confirmar la situación». El gerente dijo claramente el número de la tarjeta. El operador guardó silencio un momento, y luego respondió. «Un momento, por favor. Sí, confirmo que la tarjeta negra con ese número fue cancelada hoy a las 10:15 de la mañana. La solicitud de cancelación fue realizada por la titular de la cuenta principal, la señora Sofía Navarro. Todas las tarjetas de familiares fueron canceladas simultáneamente, y el saldo de la cuenta fue transferido a una cuenta designada por la señora Navarro». «¡Ya lo oyen!», gritó Javier al teléfono, como si hubiera encontrado un salvador. «Yo soy el titular de esta tarjeta. ¿Con qué derecho la cancela Sofía Navarro? Lo que ha hecho su banco es ilegal. Les voy a demandar». La voz del operador se mantuvo tranquila. «Señor, según los términos y condiciones de apertura de esta tarjeta negra, el titular de la cuenta principal tiene plenos derechos de gestión sobre todas las tarjetas de familiares, incluido el derecho de cancelación. En el momento de la apertura, usted, como titular de la tarjeta de familiar, aceptó y firmó los términos y condiciones pertinentes, y consta que estaba al tanto de dicha cláusula. Si tiene alguna objeción, puede acudir a la sucursal bancaria más cercana con su DNI para consultar el contrato original». «¿Términos? ¿Qué términos?». La voz de Javier perdió fuerza. Su mirada empezó a vacilar. «Yo no recuerdo haber firmado ningún contrato con esos términos cuando la solicité».
Señor, el contrato se firmó electrónicamente y el registro de la firma debería estar en su teléfono móvil. Le ruego que lo compruebe. El operador, tras una pausa, añadió: además, la cuota anual y el límite de crédito de dicha tarjeta negra son asumidos en su totalidad por la cuenta principal. El titular de la tarjeta de familiar solo tiene derecho de uso, no de propiedad. Esas palabras fueron como un jarro de agua fría para Javier. Se quedó paralizado, apretando el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. Durante un largo rato, no pudo decir nada. Los murmullos a su alrededor se intensificaron, y algunos empezaron a sacar sus móviles para hacer fotos a escondidas. Los flashes se disparaban sin cesar. Lucía también estaba desconcertada. Tiró del brazo de Javier y dijo, al borde de las lágrimas: Javier, ¿qué significa todo esto? ¿Cuenta principal? ¿Tarjeta de familiar? Me dijiste que esta tarjeta era tuya, y aún no hemos comprado el anillo. ¡Cállate! Javier le apartó la mano con brusquedad. Lucía perdió el equilibrio, tambaleándose hacia atrás y casi chocando con una vitrina. Hizo un puchero ofendido, con los ojos llenos de lágrimas, pero esta vez nadie la compadeció. Alguien incluso murmuró: bien empleado le está, por amante. El gerente guardó su móvil y se dirigió a Javier con un tono todavía educado, pero frío. Señor Mendoza, la situación ha quedado clara. Esta tarjeta está definitivamente cancelada y no puede utilizarse. Si no puede realizar el pago, no podremos reservarle la corona de estrellas. Tenemos otros clientes esperando. Javier ya no tenía ni rastro de su arrogancia anterior. Miró el brillante anillo de diamantes en la vitrina. Sintió las miradas burlonas de la gente a su alrededor, y su cara se puso roja de ira y vergüenza. Apretó los dientes y, como si tomara una decisión trascendental, se volvió hacia mí. Su tono se suavizó de repente. Sofía, lo siento, he sido un idiota. ¿Podrías perdonarme? Solo reactiva la tarjeta. En cuanto compre el anillo, te la devuelvo. Y te prometo que no volveré a ver a Lucía nunca más. ¿Podríamos volver a intentarlo? Casi me eché a reír por su rapidez para cambiar de bando. El mismo hombre que hace un momento me gritaba a la cara, ahora suplicaba una reconciliación haciéndose el pobrecito. Era la personificación de la palabra basura. Javier lo miré con ojos fríos como el hielo. ¿Crees que esas palabras sirven de algo ahora? Cuando me engañabas con Lucía, ¿acaso pensaste que llegaría un día como este? Cuando malgastabas mi dinero, ¿no te acordabas? Y ahora que no puedes usar la tarjeta, ¿vienes a suplicarme? ¿Es demasiado tarde? Javier, al ver que la amabilidad no funcionaba conmigo, endureció de nuevo su expresión. Dio un paso hacia mí intentando agarrarme del brazo, y me amenazó. Sofía, escúchame por las buenas. Reactiva esta tarjeta ahora mismo. Si no. Antes de que pudiera terminar la frase, una voz lo interrumpió. ¿Si no qué? Al girarme, vi a los guardias de seguridad del centro comercial corriendo hacia nosotros. Detrás de ellos venían dos hombres de traje, probablemente directivos del centro. Alguien debió de pulsar el botón de pánico al ver que Javier intentaba ponerme una mano encima. Un guardia se interpuso entre nosotros, separándonos, y le dijo a Javier con severidad: Señor, por favor, cuide su lenguaje y su comportamiento. Si sigue causando alboroto, nos veremos obligados a pedirle que abandone el recinto. Javier, al ver a los guardias y sentir las miradas frías de la gente, finalmente se acobardó. Me lanzó una última mirada de odio, agarró a Lucía y dijo, apretando los dientes: vámonos. Lucía, que todavía no había apartado la vista del anillo de diamantes, reaccionó cuando Javier tiró de ella. Con sus tacones altos, se tambaleó mientras lo seguía hacia la salida. Al pasar a mi lado, no se olvidó de fulminarme con la mirada y murmurar: ya verás. Justo cuando me disponía a salir de la joyería, oí detrás de mí el grito furioso de Javier. Sofía Navarro, no te muevas de ahí. Me detuve y me di la vuelta. Javier, arrastrando a Lucía, volvía hacia mí. Su traje estaba arrugado, y su pelo revuelto. No quedaba nada de su aspecto pulcro de antes. Los curiosos que empezaban a dispersarse volvieron a congregarse, ansiosos por ver el final del drama. Javier corrió hacia mí, jadeando, y señaló el móvil que yo sostenía en la mano. ¿Dices que eres la titular de la cuenta principal de esa tarjeta? ¿Tienes pruebas? ¿Crees que me voy a tragar que te has compinchado con el banco? He usado esa tarjeta durante 2 años. Todos los gastos son míos. Es mi tarjeta. Lucía, a su lado, lo apoyó. Aunque antes estaba asustada, al ver que Javier recuperaba la confianza, ella también alzó la voz. Es verdad, Javier ha comprado muchísimas cosas con esa tarjeta. ¿Cómo va a hacer que tú la canceles y ya está? Seguro que lo haces a propósito porque tienes celos de que esté embarazada de Javier. Al verlos tan compenetrados, no pude evitar reírme.
Saqué el móvil del bolso, abrí la aplicación del banco y giré la pantalla para que todos la vieran. Miren todos, por favor. Esta es la pantalla principal de mi cuenta bancaria. Aquí pone claramente: titular de la cuenta principal, Sofía Navarro. Y debajo, en la lista de tarjetas de familiares asociadas, la primera es la tarjeta negra que el señor Mendoza intentaba usar. La terminación del número de tarjeta es la misma que la que él tiene. La gente se acercó a mirar la pantalla, y alguien leyó en voz alta: es verdad, pone el nombre de Sofía Navarro. El titular de la tarjeta de familiar es Javier Mendoza. Javier entrecerró los ojos, se acercó, echó un vistazo rápido a la pantalla y luego desvió la mirada, insistiendo: Eso podrías haberlo falsificado con Photoshop. Con la tecnología que hay hoy en día, ¿quién sabe si es de verdad? ¿Falso? Sonreí con desdén y abrí el historial de transacciones. Pues miren esto también. La cuota de mantenimiento mensual de esta tarjeta negra y todos los gastos que el señor Mendoza ha mencionado salieron de mi cuenta principal. El apartamento de lujo que le compró a la señorita Fuentes el año pasado por $500,000 lo pagó con esta tarjeta de familiar. Y el dinero también salió de mi cuenta. Señor Mendoza, ¿esto también va a decir que es falso? El rostro de Javier se puso lívido. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Lucía también se quedó helada. Se tocó el vientre inconscientemente, sin poder ocultar su desconcierto. Siempre había creído que Javier le había comprado ese apartamento con su propio esfuerzo, y ahora descubría que había sido con mi dinero. En ese momento, el gerente de la joyería también se acercó con un fajo de papeles. Señor Mendoza, de hecho, nuestro centro comercial tiene un acuerdo con el Banco Santander, por lo que podemos consultar cierta información de los clientes VIP. La señora Sofía Navarro es, en efecto, una clienta de la máxima categoría de dicho banco, y el límite de su cuenta principal asciende a 100 millones de euros. Y esta tarjeta de familiar suya fue emitida hace 3 años por la señora Navarro para los gastos cotidianos del matrimonio. Dado que ahora están divorciados, es totalmente legítimo que la señora Navarro revoque el derecho de uso de la tarjeta. El gerente hizo una pausa y añadió: y hace exactamente 30 minutos, la señora Navarro contactó con el servicio de atención al cliente de nuestro centro comercial para solicitar la congelación del poder de compra de todas las tarjetas de familiares emitidas a su nombre. ¿Ya hemos procesado la solicitud? Es decir, señor, ahora mismo no puede realizar ningún pago en nuestro centro con ninguna tarjeta vinculada a la cuenta principal de la señora Navarro. Al oír esto, el lugar estalló en un clamor. Así que era eso. El tipo no solo era un mantenido, sino que además mantenía a su amante con el dinero de su mujer. ¡Qué fuerte! Comprarle una casa a la amante con el dinero de otra, y luego intentar comprarle un anillo de diamantes, y cuando lo pillan, lo niega. ¡Qué descaro! La señora Navarro es una santa. Darle una tarjeta negra a un hombre así. Yo lo habría echado a la calle hace tiempo. Javier, abrumado por las críticas, no podía levantar la cabeza. Apretó los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaban en la piel. Levantó la cabeza, aturdido, y me fulminó con una mirada llena de resentimiento. Sofía, lo tenías todo planeado desde el principio, ¿verdad? Cancelaste la tarjeta justo después del divorcio para humillarme delante de toda esta gente. Eres una mujer malvada. ¿Malvada? Lo miré fijamente. Los 3 años de humillación acumulada finalmente salieron a la luz, pero mi voz se mantuvo serena. Javier, hace 3 años, cuando mi negocio fracasó, fui yo quien pagó tus deudas con la herencia que me dejaron mis padres. Cuando dijiste que necesitabas una tarjeta negra para no sentirte menos en los negocios, fui yo quien movió hilos para conseguirte una tarjeta de familiar. Cuando mi madre enfermó y estuvo hospitalizada, fui yo quien la cuidó día y noche en el hospital y pagó los más de 20.000 euros de facturas. Te traté así de bien. Y tú, con mi dinero, mantuviste a tu amante. Y no solo eso. Cuando me enteré, te aliaste con Lucía para divorciarte de mí y dejarme en la calle sin nada. Dime, ¿quién de los dos es el malvado? La gente a nuestro alrededor gritaba indignada. Un señor de traje no pudo contenerse y dijo: Oiga, joven, se ha pasado usted de la raya. Su esposa le ha tratado así de bien, ¿y usted le paga de esta manera? ¿No tiene conciencia? Exacto. Pídale perdón ahora mismo y devuélvale todo el dinero que se ha gastado. Javier, ante las acusaciones, se puso rojo y azul, pero no tenía nada que decir en su defensa. Lucía, al ver que la situación se ponía fea, tiró del brazo de Javier y le susurró: Javier, vámonos rápido. Hay demasiada gente aquí. ¿Irse? ¿A dónde? Los detuve, y dije con frialdad: ¿piensan irse así como si nada? Javier, el apartamento, las joyas que le compraste a Lucía con mi dinero, y el alquiler de mi empresa y los sueldos de los empleados,
¿Cuándo piensas devolver todo ese dinero? La mirada de Javier vaciló, pero intentó mantenerse firme. Ese dinero me lo diste voluntariamente. Son gastos dentro del matrimonio, ¿por qué tendría que devolverlo? ¿Dentro del matrimonio? Saqué los papeles del divorcio y los agité delante de él. Ya no somos un matrimonio. Y te di ese dinero porque me prometiste que construiríamos una vida juntos. Desde el momento en que traicionaste el matrimonio, ese dinero se convierte en un enriquecimiento ilícito, y tengo derecho a recuperarlo. Hice una pausa y añadí: ya he contratado a un abogado. Mañana mismo enviará un burofax a tu casa y a tu empresa. Si no devuelves el dinero, te demandaré inmediatamente. Entonces, el juzgado procederá al embargo, y tu empresa y todos tus bienes se usarán para pagar la deuda. Las palabras demanda y embargo hicieron que el rostro de Javier se pusiera blanco como la cera. Sabía que yo era una persona de palabra. Una vez, cuando él tenía problemas legales con su negocio, yo se los había resuelto, así que conocía bien mi carácter. Abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. La gente a su alrededor seguía criticándolo. Incapaz de soportarlo más, empujó a la gente, agarró a Lucía y salió huyendo. Su aspecto patético no tenía nada que ver con el del arrogante empresario de hacía un momento. Javier salió corriendo del centro comercial arrastrando a Lucía, pero apenas habían dado unos pasos cuando Lucía se soltó de su mano bruscamente. Con sus tacones repiqueteando en el suelo de mármol, se abalanzó sobre mí. Su maquillaje cuidadosamente aplicado estaba corrido, y algunos mechones de pelo se le habían soltado. Sus ojos estaban llenos de resentimiento. No quedaba ni rastro de su anterior dulzura. ¡Zorra!, gritó Lucía con voz estridente, lanzando las manos para agarrarme del pelo. Como no eres capaz de retener a un hombre por ti misma, vienes a arruinarle el día a los demás. ¿Crees que por cancelar una tarjeta ya has ganado? Escúchame bien. A quien Javier quiere es a mí. Aunque no tenga dinero, nunca volverá con una vieja como tú. Yo ya me lo esperaba, así que di un paso atrás y esquivé sus manos. Dos señoras que estaban mirando intervinieron rápidamente y sujetaron a Lucía por los brazos. Una de ellas, frunciendo el ceño, dijo: «Señorita, ¿qué hace intentando agredir a la gente? La que ha hecho mal es usted, la amante, y encima se pone a gritar». «Exacto», añadió la otra señora. «Debería dar gracias de que la señora Navarro no tome medidas contra usted. Vivir a cuerpo de rey con el dinero de otra y ahora se pone violenta. ¡Qué cara más dura!». Lucía, inmovilizada por las señoras, seguía gritando: «¿Quién ha usado su dinero? Todo ese dinero lo ganó Javier. El apartamento donde vivo y las joyas que llevo, todo me lo compró él con el sudor de su frente. No le hagan caso a esa mujer. ¿Que no tiene nada que ver contigo?». Me reí con sorna y saqué un fajo de documentos del bolso. Ayer, mientras organizaba los papeles, los había traído a propósito por si estos dos intentaban negarlo todo. Saqué el primer documento y se lo mostré a Lucía. «Mira bien. Esta es una copia del contrato de compraventa del apartamento en el barrio de Salamanca del 15 de marzo del año pasado, y el comprobante de la transferencia bancaria. En aquel entonces, Javier me dijo que, como estabas embarazada, necesitabas un lugar estable y me pidió dinero para comprar una casa. Yo, de blanda que soy, accedí y transferí $500,000 desde mi cuenta principal a la cuenta de la inmobiliaria. ¿No es así?». Los ojos de Lucía se clavaron en la cifra de la transferencia en el contrato, y sus labios temblaron. «No, no puede ser. Javier me dijo que era dinero que había ganado con un socio». «¿Cómo puede ser tu dinero? ¿Y por qué no iba a ser mi dinero?». Saqué otro documento, la nómina de Javier del año pasado. «Mira esto también. El año pasado, la empresa de Javier no paraba de dar pérdidas. Su sueldo mensual era de apenas 2.000 euros, y después de los descuentos, apenas le quedaban poco más de 1.800. ¿Crees que con ese dinero podía comprarte un apartamento de $500,000 y bolsos y joyas de decenas de miles?». La gente se agolpó para ver la nómina, y alguien exclamó sorprendido: «¡Madre mía! Ganando 1.800 euros al mes, y va diciendo que compra una casa de $500,000. ¡Qué descaro!». Y la otra, qué ingenua, haciéndose la amante sin saber si el tipo tenía dinero o no. Ahora que se ha descubierto todo el pastel, ¿qué va a hacer? El rostro de Lucía pasó del azul al blanco. Las lágrimas brotaron de sus ojos, no de pena, sino de puro desconcierto. Vio a Javier, que acababa de regresar, y gritó entre sollozos: «Javier, ¿es verdad lo que dicen? ¿Ese apartamento lo compraste con el dinero de esta mujer? ¿Todo lo que me dijiste era mentira?». Javier, ya suficientemente humillado, no sabía qué hacer ante la pregunta de Lucía. Evitó su mirada y tartamudeó: «Lucía, no les hagas caso. Ese dinero». «¿Prestado?», interrumpí. Mi voz era clara y firme. «¿A quién se lo pediste prestado?».
¿Pediste prestado $500,000 sin firmar ni un solo pagaré? ¿O es que me lo pediste a mí? Porque yo no recuerdo haberte prestado dinero para comprar un apartamento. Javier no pudo responder a mi pregunta y bajó la cabeza como un niño regañado. Pero Lucía no se rindió. Se soltó de las señoras, corrió hacia Javier y empezó a golpearle el pecho con los puños. Mentiroso. Me has estado engañando todo este tiempo. Decías que eras un gran empresario, que te sobraba el dinero, y al final resulta que eres un mantenido. He estado con un estafador, y el hijo que llevo en mi vientre. Al decir esto, se sintió abrumada por la emoción. Se agarró el vientre de repente, y su rostro se puso pálido como la cera. Frunció el ceño y gimió. «Ay, mi vientre me duele mucho». La gente a su alrededor se alarmó. Alguien dijo apresuradamente: «Vaya, a ver si va a tener un aborto. Hay que llevarla al hospital rápido». Javier también se asustó y, sujetando a Lucía, dijo nervioso: «Lucía, ¿estás bien? No me asustes, te llevo al hospital ahora mismo». Pero Lucía lo apartó. El sudor frío le perlaba la frente. Pero aún así, apretó los dientes y me fulminó con la mirada. «Todo es por tu culpa, Sofía Navarro. Si no te hubieras puesto a discutir conmigo, a mi hijo no le pasaría nada. Devuélveme a mi hijo». Su actitud de echarme la culpa no me inspiró la más mínima compasión. Le dije con frialdad: «Lucía, la que se abalanzó sobre mí, me insultó, e incluso intentó pegarme fuiste tú. ¿Qué tengo que ver yo? Además, el hijo que esperas es de Javier. Si tienes que pedirle responsabilidades a alguien, es a él. ¿Por qué vienes a mí?». Lucía no pudo replicar a mis palabras y solo gemía de dolor. Su cuerpo se fue deslizando hacia abajo. Javier, al ver la gravedad de la situación, ya no pudo mantener la compostura. La cogió en brazos y salió corriendo del centro comercial murmurando: «Lucía, aguanta un poco, ya casi llegamos al hospital». La gente, al verlos marcharse apresuradamente, seguía susurrando: «Qué mujer, de verdad. Ella arma el escándalo y luego le echa la culpa a otra. El dolor de vientre se lo ha buscado ella sola. Y a Javier bien empleado le está. Se descubre que es un mantenido. La amante está embarazada. Menudos problemas le esperan. Pero la señora Navarro es increíble. Ni se inmutó, sacó las pruebas y dijo todo lo que tenía que decir. ¡Qué alivio!». Guardé los papeles de nuevo en el bolso. No sentía nada. La escena de Lucía parecía real, pero era el camino que ella misma había elegido. Las consecuencias, por supuesto, debía asumirlas ella. Saqué el móvil y llamé a mi abogado. «Abogado Jiménez, preparé el burofax y envíelo mañana a primera hora a la dirección actual de Javier Mendoza y a la de su empresa, a ambas». «Sí, señora Navarro», respondió el abogado al otro lado de la línea. «Ya tengo toda la documentación preparada. Mañana a primera hora lo enviaré. Por cierto, he investigado los bienes a nombre del señor Mendoza y aparte del apartamento comprado con su dinero, solo tiene un coche valorado en unos 20,000 euros. No hay nada más de valor. La empresa actualmente tiene 3 meses de sueldos atrasados con los empleados y deudas con los proveedores». Fruncí el ceño. No sabía que Javier tuviera tantas deudas. Pero ese era su problema. Ya no tenía nada que ver conmigo. Entendido. Primero envíe el burofax y veamos cómo reacciona. Si no coopera, proceda con la demanda inmediatamente. Colgué y miré la hora. Ya era casi la hora de comer. El gerente de la joyería se acercó y me dijo respetuosamente: «Señora Navarro, lamento mucho las molestias de hoy. Ya hemos informado a la central del centro comercial sobre el incidente, y a partir de ahora, el señor Javier Mendoza y la señorita Lucía Fuentes estarán en nuestra lista negra, y se les prohibirá la entrada y la compra en nuestro establecimiento». Asentí con la cabeza, le di las gracias y salí de la joyería. Javier entró corriendo en urgencias del hospital con Lucía en brazos. Una enfermera se hizo cargo de la paciente y la llevó a un box, mientras otra la seguía con un formulario de ingreso. «Acompañante, por favor, pase primero por admisión. Tiene que abonar un depósito de 5,000 euros. Los gastos adicionales del tratamiento se liquidarán más tarde». Javier, nervioso, buscó en su cartera. Todavía tenía las tarjetas que no habían pasado en el Corte Inglés. Sacó una tarjeta platino y la entregó en la ventanilla. «Cobre de esta, por favor». El empleado de la ventanilla introdujo la tarjeta en el terminal, pero en menos de 2 segundos la máquina la escupió. «Señor, esta tarjeta no tiene saldo suficiente». «¡Imposible!». Javier la cambió por una tarjeta oro y la volvió a entregar. «Pruebe con esta». El resultado fue el mismo: saldo insuficiente. Sacó todas las tarjetas de la cartera y las fue probando una por una, pero el terminal solo repetía el mismo mensaje. Al final, hasta el empleado se impacientó. «Señor, ¿pero usted tiene dinero o no? La paciente de dentro está esperando la medicación».
Javier sudaba a mares. Sacó el móvil y abrió la aplicación del banco. El saldo era de apenas 300 euros. El de otras aplicaciones de pago no llegaba a 500. Era dinero que le había pedido prestado a un amigo el día anterior para invitar a Lucía a un refresco. Con manos temblorosas, empezó a llamar a los amigos con los que solía tener una relación de hermanos para pedirles dinero. Oye, Carlos, ¿me podrías prestar 5.000 euros? Es urgente. ¿5.000? Javier, yo también ando mal de dinero. Todavía no he cobrado el mes pasado. Y le colgó. Llamó a otro amigo. Hermano, soy Javier. ¿Me podrías hacer un favor y prestarme 5.000 euros? Te los devuelvo en 2 días. Javier, los 3.000 que me pediste la otra vez, todavía no me los has devuelto. De verdad que no tengo dinero. Otro que le colgaba. Hizo una decena de llamadas, pero nadie le contestaba o le ponían excusas. Javier se dio cuenta entonces de que toda esa gente que antes lo llamaba hermano, lo hacía porque tenía una tarjeta negra con la que podía pagar lo que quisiera. Ahora que no podía usarla, nadie quería saber nada de él. La puerta del box se abrió y salió un médico con mala cara. Acompañante, el estado de la paciente es inestable. Necesitamos iniciar un tratamiento para evitar el aborto de inmediato. Tiene que abonar los gastos primero para que podamos administrar la medicación. Javier estaba como una hormiga en una sartén caliente. De repente, una persona le vino a la mente. Sofía. La única persona que podía ayudarle en ese momento era Sofía. Sin decir una palabra al médico, salió corriendo del hospital. En su cabeza solo había una idea: encontrar a Sofía lo antes posible y pedirle que reactivara la tarjeta. Recordaba que Sofía, después del divorcio, no se había mudado lejos, seguía viviendo en el apartamento donde habían vivido juntos. Cogió un taxi y se dirigió hacia allí. En cuanto llegó al portal, se apoyó en la barandilla de la garita del conserje, con la vista fija en la entrada, temiendo perdérsela. Después de esperar casi una hora, finalmente vio a Sofía volver con unas bolsas de la compra. Llevaba una gabardina beige y el pelo recogido en una coleta, con un aspecto mucho más fresco que antes del divorcio. Javier corrió hacia ella como si hubiera encontrado un salvavidas y la detuvo. «Sofía, por fin llegas», dijo, sin aliento. «Por favor, ayúdame». Sofía se detuvo. Frunció el ceño y dio un paso atrás para mantener la distancia. «Javier, ¿qué haces aquí? ¿Y Lucía?» «Lucía está en el hospital». Javier le agarró el brazo con fuerza. «Le duele el vientre. El médico dice que necesita un tratamiento para evitar el aborto, pero necesito 5.000 euros de depósito. Mis tarjetas no funcionan y mis amigos no me prestan dinero. Eres la única que puede ayudarme. Reactiva la tarjeta negra o préstame 5.000 euros. Te juro que te los devolveré». Sofía se soltó de su agarre con un movimiento brusco y le dijo con frialdad: «¿Y por qué debería ayudarte? Lo que os pase a ti y a Lucía no es asunto mío». «¿Cómo que no es asunto tuyo?» Javier, desesperado, alzó la voz. «Fuimos marido y mujer». «Sofía, lo siento. He sido un idiota. Estuve mal por liarme con Lucía y por gastar tu dinero a lo loco. No lo volveré a hacer. Solo reactiva la tarjeta. ¿Podríamos volver a intentarlo? Te juro que me portaré bien». Algunos vecinos que pasaban se detuvieron a mirar. Una señora del bloque de al lado los reconoció y le susurró a su acompañante: «¿No es ese Javier? Decían que se divorció de Sofía hace unos días y ya está suplicándole que vuelvan. Se debe de haber quedado sin dinero. Mira qué pintas, parece un mendigo». Javier, al oír los susurros, sintió que le ardía la cara, pero por dinero tuvo que tragarse su orgullo. Al ver que Sofía no cedía, de repente, se arrodilló con un golpe seco. Sus rodillas chocaron contra el cemento, produciendo un sonido sordo. La gente a su alrededor exclamó sorprendida: «¡Madre mía, hasta se arrodilla!». Javier levantó la cabeza. Tenía los ojos enrojecidos y las lágrimas le corrían por la cara. No se sabía si era por la desesperación o si estaba actuando. «Sofía, por favor, ten piedad de mí. Ten piedad del hijo que lleva Lucía en su vientre. Es una vida. Si no nos ayudas, Lucía y el bebé morirán». Sofía, al verlo arrodillado, no sintió la más mínima compasión. Solo asco. Le dijo con frialdad: «Javier, deja de actuar. Cuando me engañabas con Lucía, ¿acaso tuviste piedad de mí? Cuando le comprabas un apartamento y joyas con mi dinero, ¿te acordaste de que éramos marido y mujer? ¿Y ahora que te has quedado sin dinero, vienes a suplicarme? ¿Crees que te voy a creer? Es verdad». Javier se arrastró hacia adelante, como si fuera a agarrarse a los bajos de su pantalón. «Sofía, te lo juro. Si me ayudas esta vez, dejaré a Lucía inmediatamente. No volveré a contactar con ella. A partir de ahora, haré todo lo que tú digas. Todo lo que me pidas». «¿Dejarla?». Sofía se rió con desdén. «¿Crees que Lucía te va a dejar ir tan fácilmente? Y por cierto, ese hijo que lleva en su vientre.
¿Estás seguro de que es tuyo? He oído que Lucía antes de conocerte estuvo con varios hombres. Esas palabras fueron como un rayo. Javier se quedó helado. Levantó la cabeza y miró a Sofía con incredulidad. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? Lucía. No tengo nada más que decirte, lo interrumpió Sofía. Tus asuntos. Resuélvelos tú. No vuelvas a buscarme. Y el dinero que me debes, te lo reclamaré por la vía legal. Que lo sepas. Dicho esto, Sofía se dio la vuelta y entró en el portal, sin volver a mirar a Javier, que seguía arrodillado. Los vecinos seguían susurrando. Bien empleado le está. A un hombre así no hay que ayudarle. Ni siquiera sabe si el hijo es suyo y se pone a dar lástima. ¡Qué patético! Javier, arrodillado en el suelo, escuchaba los comentarios con la mente en blanco. Recordó las palabras de Lucía, sus gastos, y de repente, las dudas lo asaltaron. Se levantó lentamente. Las rodillas le dolían y sangraban, pero no tenía tiempo para pensar en eso. Tenía que volver al hospital y preguntarle a Lucía qué estaba pasando. Salió del complejo de apartamentos tambaleándose. Su figura era patética y ridícula. Y todo esto era solo el principio de lo que se había buscado. Justo cuando iba a entrar en el portal, oí el motor de un coche detrás de mí. Al girarme, vi un sedán negro aparcado en la acera. La ventanilla bajó y apareció el rostro serio de mi hermano, Pablo Navarro. Pablo abrió la puerta y salió. Con su traje a medida, su aspecto era impecable. En la mano sostenía una tarjeta negra con detalles dorados. Se acercó a mí a paso rápido. Sofía, me han dicho que Javier te ha montado un escándalo en el Corte Inglés. ¿Estás bien? Negué con la cabeza y le di las bolsas de la compra. Estoy bien. Solo era él, haciéndose el pobrecito porque se ha quedado sin dinero. No le he hecho caso. ¿Tú cómo has venido? He venido porque estaba preocupado por ti, dijo Pablo, cogiendo las bolsas y dándoselas a su asistente, que lo seguía. Esta mañana, el abogado Jiménez me dijo que habías ido a cancelar la tarjeta negra. Me preocupaba que Javier, al verse acorralado, pudiera hacerte algo. Justo tenía una reunión cerca y he venido a verte. Ah. Y ya he hablado con los del centro comercial. Han puesto a Javier y a Lucía en la lista negra, y a partir de ahora, con solo mostrar esta tarjeta en cualquier filial de nuestro grupo, recibirás el trato de máxima VIP. Dicho esto, me entregó la tarjeta que sostenía. La cogí. En el anverso estaba grabado el logo del Grupo Navarro, y en el reverso, un número de serie en pan de oro. Era la tarjeta VIP de la máxima categoría del Grupo Navarro. Con ella, ya fuera en un centro comercial, un hotel, o cualquier propiedad del Grupo Navarro, podía entrar libremente y recibir el mejor servicio. Los vecinos, que todavía comentaban el incidente de Javier arrodillado, se quedaron boquiabiertos al ver a Pablo y la tarjeta. Una vecina que vive enfrente se acercó y preguntó sorprendida: «Sofía, ¿este es tu hermano? ¿Entonces sois de la familia del Grupo Navarro?» El Grupo Navarro era un conglomerado muy famoso en la región. Sus centros comerciales y hoteles estaban por todas partes. Todo el mundo sabía que los dueños se apellidaban Navarro, pero en los 3 años que llevaba casada, nunca había hablado de mi familia con los vecinos. Todos pensaban que era una simple ama de casa. Pablo sonrió y asintió. «Sí, señora. Soy Pablo Navarro, el hermano de Sofía. Mi hermana quería llevar una vida tranquila después de casarse. Por eso no hablamos de la familia. Siento la sorpresa». «No, no, ¿qué va?», dijo la vecina, agitando las manos y mirándome con envidia. Con razón Sofía siempre ha sido tan serena y distinguida. Resulta que era la hija de un gran empresario. Ese tal Javier está ciego. Dejar a una esposa tan maravillosa para irse con otra. Los otros vecinos asintieron, diciendo que Javier se había buscado su propia ruina y que yo había sido demasiado discreta. Sonreí tímidamente y me dispuse a entrar en el edificio con Pablo, cuando oímos unos pasos apresurados y la voz de Javier detrás de nosotros. «Sofía, Sofía Navarro, espera un momento». Pablo y yo nos giramos al mismo tiempo. Javier venía corriendo, jadeando. Su pelo estaba revuelto como un nido de pájaros y su traje cubierto de polvo. Era evidente que había venido corriendo desde el hospital. Al ver a Pablo, se detuvo un momento, confundido. No parecía reconocerlo. Pero en ese momento, no le importaba quién era Pablo. Corrió hacia mí, me agarró del brazo y dijo: «Sofía, acabo de hablar con Lucía en el hospital. El hijo es mío. No hagas caso a las habladurías. Por favor, ayúdame solo esta vez. Reactiva la tarjeta. Cuando gane dinero, te devolveré todo lo que te debo». Pablo frunció el ceño, dio un paso adelante, apartó la mano de Javier y me protegió poniéndose delante de mí. Su voz era fría como el hielo. «¿Quién es usted para tocar a mi hermana?» Javier, empujado, retrocedió un par de pasos y miró a Pablo con recelo. «¿Y tú quién eres?»
¿Qué te importa a ti que hable con Sofía? Soy su hermano, Pablo Navarro. Pablo sacó de su bolsillo una tarjeta de directivo del Grupo Navarro y señaló la tarjeta VIP en mi mano. El Grupo Navarro es la empresa de nuestra familia, y el centro comercial donde has montado el escándalo antes también es nuestro. ¿Dices que no me importa que hables con mi hermana? Grupo Navarro. Los ojos de Javier se abrieron como platos. Miró alternativamente la tarjeta de directivo de Pablo y la tarjeta en mi mano, con la boca tan abierta que le cabría un huevo. Imposible. Sofía era una simple ama de casa. Sus padres tenían un pequeño restaurante. ¿Cómo va a ser la hija del Grupo Navarro? Me estás engañando. El pequeño restaurante del que hablaba era de los inicios de mis padres. Es cierto que tuvieron un restaurante cuando eran jóvenes, pero más tarde aprovecharon una oportunidad y fundaron el Grupo Navarro. Sin embargo, a ninguno de los dos les gustaba aparecer en los medios, así que no mucha gente lo sabía. Cuando me casé, para evitar que Javier se casara conmigo por el dinero de mi familia, le dije que mis padres tenían un pequeño negocio. Pablo se rió con sorna, sacó su móvil, abrió la página web oficial del Grupo Navarro y se la mostró a Javier. Míralo con tus propios ojos. En la información de accionistas de la web están los nombres de mi padre, mi madre y el mío. Sofía es la única hija de la familia y una de las futuras herederas del Grupo Navarro. ¿Crees que necesitamos engañar a alguien como tú? Javier cogió el móvil con manos temblorosas y miró fijamente la información de los accionistas. Allí estaban claramente los nombres del presidente Navarro y su esposa, el de Pablo, y una foto de mis padres de jóvenes que él había visto antes en mi casa. En aquel entonces, le dije que era una foto de cuando tenían el restaurante, y él se burló diciendo que era una horterada. Ahora, al ver de nuevo esa foto, la cara de Javier se puso blanca como la cera. El móvil se le cayó de las manos y golpeó el suelo. Finalmente comprendió lo que había perdido en los últimos 3 años. Pensaba que se había casado con una ama de casa normal y corriente, pero en realidad se había casado con la hija de un multimillonario. Había gastado el dinero de Sofía como si no hubiera un mañana, sin saber que para ella era calderilla. Por una amante vanidosa, había abandonado a una esposa que le habría ahorrado 30 años de esfuerzo. No. No puede ser. Javier se desplomó en el suelo. Recogió el móvil y dijo con dedos temblorosos: Sofía, ¿por qué no me lo dijiste? ¿Por qué no me dijiste que eras la hija del Grupo Navarro? Al ver su derrumbe le dije con frialdad, sin una pizca de compasión: si te lo hubiera dicho, ¿qué habría cambiado? Conociéndote, si hubieras sabido de mi familia, te habrías vuelto aún más codicioso. Quizás hasta habrías intentado quedarte con todo el Grupo Navarro. Javier, si has llegado a esta situación no es porque no te contara quién soy, sino por tu propia codicia y traición. Pablo se acercó un paso y le advirtió: Javier, te lo advierto, no te acerques más a mi hermana, y será mejor que devuelvas el dinero que le debes cuanto antes. Si no, el Grupo Navarro no se quedará de brazos cruzados. Ahora, lárgate. Javier, sentado en el suelo, miraba al vacío con los ojos perdidos, murmurando: me equivoqué. De verdad que me equivoqué. Los vecinos, al ver la escena, no sintieron ninguna pena por él, más bien pensaron que se lo tenía merecido. Pablo ya no le prestó más atención. Me cogió de la mano y entramos en el edificio. Dentro del ascensor, Pablo me miró con pena. Sofía, has sufrido mucho. Siento haberte dejado pasar por esto por culpa de ese tipo. Negué con la cabeza y sonreí. Justo cuando Pablo y yo llegamos a casa, la luz del sensor de la entrada se encendió. Mientras me agachaba para cambiarme los zapatos, sonó el timbre. Pablo miró el interfono y me dijo: es el abogado Jiménez. Asentí y Pablo abrió la puerta. El abogado Jiménez entró con un maletín negro y una expresión seria. Señora Navarro, señor Navarro, acabo de obtener pruebas detalladas de la ocultación de bienes del señor Mendoza durante el matrimonio. He venido a entregárselas y a informarles sobre los próximos pasos legales. Mientras Pablo le ofrecía un té al abogado, me senté en el sofá y observé los documentos que sacaba de su maletín. Señora Navarro, usted me pidió que investigara si el señor Mendoza había desviado bienes en secreto. Ya tenemos los resultados. Este es el extracto bancario del señor Mendoza del último año. Como puede ver, en junio del año pasado, transfirió 200.000 euros de la tarjeta de familiar que usted le proporcionó a la cuenta de la señorita Lucía Fuentes. El concepto era préstamo, pero nunca devolvió ni un céntimo. Y aquí, en septiembre del año pasado, compró un reloj de 150.000 euros con su dinero y se lo regaló a la señorita Fuentes. Tenemos el recibo de la joyería y las fotos de las redes sociales de ella como prueba. Además, vendió en secreto una obra de arte, propiedad suya de antes del matrimonio, a un amigo por 100.000 euros, y con ese dinero le compró bolsos de lujo a la señorita Fuentes. Cogí los extractos y, aunque veía los registros claramente impresos, mi corazón estaba en calma.
Esperaba que Javier hiciera algo así, pero no imaginaba que fuera tan codicioso. Hasta vender mis bienes de soltera a mis espaldas. Levanté la vista y le pregunté al abogado: ¿son suficientes estas pruebas? Más que suficientes, respondió el abogado con firmeza. Según el Código Civil, si durante el matrimonio uno de los cónyuges dispone arbitrariamente de los bienes gananciales o de los bienes privativos del otro, éste puede exigir su restitución y, en el reparto de bienes, reducir o anular la parte del cónyuge infractor. La conducta del señor Mendoza constituye una ocultación maliciosa de bienes, por lo que no solo podemos exigirle la devolución de todo el dinero y los objetos, sino que también podemos reclamarle una indemnización por daños y perjuicios en el futuro juicio. Pablo, que estaba a mi lado, frunció el ceño y dijo: no solo tiene que devolver los bienes, tiene que pagar por lo que ha hecho. Atreverse a tocar las propiedades del Grupo Navarro. ¡Qué insolencia! Justo en ese momento, volvió a sonar el timbre, esta vez de forma muy insistente, como si alguien fuera a romper la puerta. Pablo miró el interfono, y su rostro se endureció. Es Javier. Me reí con desdén. ¡Qué descarado! Volver otra vez. Ábrele. Justo iba a enseñarle estas pruebas. En cuanto Pablo abrió la puerta, Javier entró corriendo. Seguía con el mismo traje arrugado, el pelo revuelto y los ojos inyectados en sangre. Se había quedado esperando abajo. Al ver los papeles en la mano del abogado, se quedó desconcertado por un momento, pero enseguida se puso a la defensiva. Sofía, ¿para qué has llamado al abogado? ¿Para demandarme? Ya te lo he dicho. Ese dinero me lo diste voluntariamente, no es ocultación de bienes. El abogado Jiménez se levantó y le mostró los extractos bancarios y las fotos de prueba. Señor Mendoza, mire bien. Estos son los 200.000 euros que transfirió a la cuenta de la señorita Fuentes. Este es el recibo del reloj de 150.000 euros. Y esta es la prueba de la venta de la obra de arte de la señora Navarro. Todas son pruebas irrefutables. El dinero que la señora Navarro le dio era para los gastos cotidianos del matrimonio, no para comprarle regalos a terceros. Y disponer arbitrariamente de los bienes privativos de la señora Navarro es un acto claramente ilegal. Javier arrebató los papeles y los hojeó con manos temblorosas. Con cada página que pasaba, su rostro se ponía más pálido. Al ver la prueba de la venta de la obra de arte, se enfureció y tiró los papeles al suelo. Esa obra me la pidió Sofía que la vendiera. Dijo que estaba harta de ella y que se la vendiera a un amigo. No mientas. ¿Que yo te pedí que la vendieras? Me levanté y lo miré con ojos de hielo. Javier, si vas a mentir, al menos que sea creíble. Esa obra era un recuerdo de mi abuelo. La guardaba con mucho cariño en la caja fuerte del despacho. La llave solo la tenía yo. ¿Cómo la abriste? ¿Y el dinero de la venta? ¿Por qué no me lo diste a mí y en su lugar le compraste un bolso de edición limitada a Lucía? Javier no pudo responder a mis preguntas. Solo le temblaban los labios. En su momento había hecho una copia de la llave en secreto para abrir la caja fuerte, y con el dinero de la venta le compró el bolso a Lucía, diciéndole que lo había ganado él. Ahora que todo se había descubierto, no tenía excusa. El abogado Jiménez recogió los papeles del suelo y se los volvió a mostrar a Javier. Señor Mendoza, las pruebas son claras. No hay más excusas. Ya he presentado en el juzgado una solicitud de embargo de todos sus bienes, incluido el apartamento comprado con el dinero de la señora Navarro y su coche, hasta que se liquide la deuda. Además, pronto recibirá una citación judicial, así que prepárese para el juicio. Embargo. La voz de Javier subió una octava. Intentó abalanzarse sobre el abogado para arrebatarle los papeles, pero Pablo lo detuvo, inmovilizándolo con su fuerza. ¿Te atreves a embargar mis bienes?, gritó Javier forcejeando. Ese apartamento se lo di a Lucía, y ese coche me lo compré con mi sudor. ¿Con qué derecho lo embargáis? Sofía, dile al abogado que retire la solicitud ahora mismo. Si no, te juro que esto no acabará aquí. ¿Con qué derecho? Me acerqué a él, y le dije con una voz tranquila pero firme. Con el derecho de que todos esos bienes, en última instancia, se compraron con mi dinero. Javier, será mejor que cooperes y devuelvas todos los bienes que has desviado. Si no, y llegamos a juicio, no solo tendrás que devolverlo todo, sino que también tendrás que asumir responsabilidades legales. Quizás hasta acabes en la cárcel. La palabra cárcel le quitó toda la fuerza a Javier. Cuando Pablo lo soltó, se tambaleó hacia atrás y se dejó caer en el sofá, con la mirada perdida en el techo. Finalmente comprendió que estaba completamente acabado, sin dinero, demandado e incluso con la posibilidad de ir a la cárcel. El abogado Jiménez miró la hora y nos dijo a Pablo y a mí: Señora Navarro, señor Navarro, si me disculpan, me retiro. Les informaré en cuanto tengamos noticias del juzgado. Asentí y le pedí a Pablo que acompañara al abogado. En el salón solo quedamos Javier y yo. Él,
Con la cabeza gacha y los hombros temblando, murmuraba: «Me equivoqué. No debí desviar el dinero. No debí engañarte». Al verlo, no sentí nada. Era el camino que él mismo había elegido, y tenía que recorrerlo hasta el final, aunque fuera de rodillas. Cogí el teléfono y llamé a la administración de la comunidad. «Hola, administración. Soy Sofía Navarro, del 18. Hay una persona montando un escándalo en mi puerta. ¿Podrían enviar a 2 empleados para que lo saquen? Si sigue insistiendo, llamen a la policía». Colgué y miré a Javier. «Vete. No vuelvas más y espera la citación del juzgado». Javier levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de arrepentimiento. Iba a decir algo más, pero en ese momento llegaron los empleados de la administración y lo agarraron por los brazos. Él forcejeaba y gritaba: «Sofía, me equivoqué. Dame otra oportunidad». Los empleados lo arrastraron fuera del apartamento. Mientras la puerta se cerraba, oí cómo sus gritos se alejaban. Me acerqué a la ventana y lo vi siendo arrastrado por los empleados fuera del complejo, como un perro sin dueño. Pablo se acercó y me puso una mano en el hombro. «No te preocupes por un tipo así. No vale la pena». En cuanto los empleados de la administración lo echaron del portal, Javier corrió como un loco hacia el hospital. En su cabeza solo estaban Lucía y el hijo que esperaba. Era su única esperanza. Sin el niño no tendría ni dinero ni a nadie en quien apoyarse. Al llegar a urgencias, vio que la luz roja del quirófano seguía encendida. Ana, una amiga de Lucía, estaba sentada en un banco, con los ojos enrojecidos. Javier corrió hacia ella, le agarró el brazo y le preguntó con voz temblorosa: «Ana, ¿cómo está Lucía? ¿Y el niño?». Ana se soltó de su agarre y le espetó: «¿Ahora te preocupas? ¿Dónde estabas antes? Lucía lleva en el quirófano desde esta mañana, y tú ni has aparecido ni contestabas al teléfono. El médico acaba de salir y ha dicho que está muy mal, que probablemente no puedan salvar al bebé». «¿No salvarlo?». A Javier le fallaron las piernas y casi se cae al suelo. Se apoyó en la pared, con la mente en blanco. «¿Cómo? Si esta mañana estaba bien». «¿Que estaba bien?», se burló Ana. «¿Y por qué crees que le empezó a doler el vientre de repente?». «Por tu culpa. Después de que se descubriera en el Corte Inglés que eras un mantenido y de la vergüenza que pasaste por no tener dinero, Lucía se disgustó, discutisteis, se alteró, y por eso pasó todo. Y ahora, como no puedes pagar los gastos médicos, el médico dice que hasta que no pagues, no pueden seguir con el tratamiento». Javier recordó entonces que tenía que pagar. Se buscó en los bolsillos, pero en la cartera solo tenía unos pocos billetes. El saldo del móvil era insuficiente. Volvió a sacar el teléfono para llamar a sus amigos y pedir dinero, pero el resultado fue el mismo. Nadie contestaba o le ponían excusas. En ese momento, la luz del quirófano se apagó y un médico salió empujando una camilla. Lucía yacía en ella, con el rostro pálido como el papel y los ojos cerrados. Tenía una mancha de sangre en la comisura de los labios. Javier corrió y agarró la mano del médico. «Doctor, ¿cómo está mi mujer? ¿Y el niño?». El médico frunció el ceño y suspiró. «Lo siento. Hemos hecho todo lo posible, pero no hemos podido salvar al bebé. La paciente está muy débil ahora, la trasladaremos a una habitación para observarla. Además, debido a este aborto, sus posibilidades de volver a quedarse embarazada en el futuro son muy bajas. Como familiar, deberá apoyarla emocionalmente. El niño se ha perdido». Javier se quedó helado. La cabeza le daba vueltas. Miró a Lucía en la camilla y de repente sintió una oleada de ira. El niño se había perdido. Su última esperanza se había desvanecido. Ahora solo le quedaban las deudas del hospital y sus bienes embargados. Estaba completamente acabado. Lucía abrió los ojos lentamente. Al ver a Javier, las lágrimas empezaron a correr por sus mejillas. Javier dijo con voz débil: Nuestro hijo se ha perdido». Javier, que ya estaba furioso, explotó al oír el llanto de Lucía. Apartó la mano del médico, corrió hacia la camilla, señaló a Lucía a la cara y gritó: «Llorar. Con llorar no solucionas nada. Si no le hubieras montado el escándalo a Sofía en el Corte Inglés, si no te hubieras puesto tan histérica, el niño no se habría perdido. Ahora no tenemos hijo, no podemos pagar el hospital, y encima Sofía me ha demandado y me ha embargado todo. Eres una gafe. Desde que te conocí, no me ha salido nada bien». Lucía, al oír sus insultos, se quedó en shock. Miró la cara monstruosa de Javier, sin poder creer lo que oía. Soportando el dolor de su vientre, se incorporó con dificultad. «Javier, ¿cómo puedes decirme eso? El hijo que llevaba en mi vientre también era tuyo. Como no tenías dinero para pagar el hospital, el médico no pudo salvarlo. Toda esta desgracia es porque vivías a costa de Sofía, y cuando se descubrió, nos arrastraste a los dos.
¿Y ahora me llamas gafe y dices que es mi culpa? Javier se enfureció aún más y levantó la mano para pegarle, pero una enfermera lo detuvo. Señor, tranquilícese, dijo la enfermera, frunciendo el ceño. La paciente acaba de salir de una operación y necesita descansar. Si sigue así, tendrá que marcharse. Javier, contenido por la enfermera, se calmó a duras penas, pero siguió mirando a Lucía con odio. No te pongas a discutir conmigo. Lo más importante ahora es el dinero del hospital. Búscate la vida tú también. Vende todas las joyas y los bolsos que te compré y paga la factura. ¿Vender las joyas y los bolsos? Lucía lo miró, incrédula. Esas cosas me las regalaste tú suplicándome. ¿Y ahora me pides que las venda? Javier, que no tengas dinero vale. Pero ¿cómo puedes pensar en vender mis cosas? Porque las compré con mi dinero, gritó Javier. Ahora que estoy en apuros, ¿qué te cuesta venderlas? Si no, ¿quién va a pagar la factura? ¿Sofía? ¿O mis maravillosos amigos? Lucía, al ver esa faceta de Javier, sintió un frío glacial en el corazón. Finalmente comprendió que Javier nunca la había querido de verdad. Todo lo bueno que había hecho por ella era porque tenía el dinero que Sofía le daba. Ahora que se había quedado sin dinero, había revelado su verdadera naturaleza. No solo no se preocupaba por su estado, sino que le exigía que vendiera sus cosas, e incluso la insultaba llamándola gafe. De repente, sintió un vacío inmenso, y las lágrimas brotaron con más fuerza. Ya no dijo nada más, simplemente se dio la vuelta y le dio la espalda. Ana, que estaba a su lado, no pudo contenerse, y, señalando a Javier, dijo: «Señor Mendoza, es usted un sinvergüenza. Lucía acaba de perder a su hijo, está destrozada, y en lugar de consolarla, la insulta y le pide que venda sus cosas. ¿Usted es una persona?» Javier ya no tenía tiempo para las palabras de Ana. Su mente estaba ocupada con la factura del hospital y sus bienes embargados. Miró a Lucía en la camilla y a las enfermeras a su alrededor, y de repente se le ocurrió una idea. No podía quedarse allí. Si el hospital seguía exigiéndole el pago y no tenía dinero, podrían retenerlo. Apretó los dientes y, sin que nadie se diera cuenta, retrocedió unos pasos, se dio la vuelta y salió corriendo del hospital. Ana, al verlo huir, gritó: «Señor Mendoza, no se vaya. Pague la factura de Lucía antes de irse». Pero Javier no la escuchó. Corrió aún más rápido y desapareció en un instante por el pasillo. Lucía, al oír el grito de Ana, se giró y vio que Javier había huido. No pudo contener las lágrimas. Se derrumbó sobre la camilla y lloró a gritos. «Javier, vuelve, no me abandones». Una enfermera se acercó, le dio un pañuelo y suspiró. «Señorita, no se disguste tanto. Un hombre así no vale la pena. Llame a su familia para que paguen la factura. Su salud es lo primero». Lucía, llorando, negó con la cabeza. «No tengo familia. Mis padres me abandonaron hace mucho tiempo». Ana se acercó y le dio unas palmaditas en la espalda. «Lucía, no te preocupes. La factura la pagaré yo por ahora. Ya se la reclamaremos a Javier. Pero ahora lo has visto claro, ¿verdad? No vuelvas a juntarte con un tipo como él». Lucía asintió. Su corazón estaba lleno de arrepentimiento y odio. Se arrepentía de haberse dejado cegar por la vanidad y haberse liado con un mantenido como Javier, y odiaba la crueldad de Javier por haberla abandonado en su peor momento. Javier huyó del hospital y se dirigió, tambaleándose, hacia su empresa. En su cabeza solo había una idea. La empresa no podía quebrar. Si la empresa sobrevivía, quizás podría pedir algo de dinero a sus clientes para pagar el hospital y encontrar una forma de reconciliarse con Sofía. Quizás entonces tendría una oportunidad de empezar de nuevo. Su empresa era una oficina de unos 100 metros cuadrados en un viejo edificio de oficinas, con apenas 10 empleados. Había sobrevivido gracias a una inversión anónima de €500,000 que Sofía había gestionado a través de un tercero. Pero con 3 meses de sueldos atrasados, el descontento de los empleados era máximo. Javier entró en la oficina de una patada y gritó: «Señorita García, señor Pérez, tráiganme ahora mismo el contrato con la empresa A y el contacto del responsable de la empresa B. Tengo que hablar de una nueva inversión». La oficina estaba en silencio. Algunos empleados recogían sus cosas en silencio. Nadie lo miró. La señorita García, la administrativa, levantó la cabeza. Sus ojos estaban llenos de cansancio y resentimiento. «Señor Mendoza, no se moleste. Acabamos de recibir una notificación de la empresa A cancelando el contrato. Rompen toda colaboración con nosotros. Y de la empresa B también han llamado para decir que no seguirán colaborando». «¿Qué?». Javier agarró a la administrativa por el brazo con tanta fuerza que casi le clava las uñas. «¿Por qué cancelan el contrato? Si iba todo bien. Hasta ayer mismo prometieron más inversión. ¿Por qué hoy de repente lo cancelan?». La administrativa se soltó de su agarre y frotándose el brazo le dijo con frialdad: «¿Por qué? Por usted.
Acaba de llamar un abogado diciendo que usted le debe una fortuna a la señora Sofía Navarro, que ha desviado bienes para mantener a su amante, y que le han cancelado la tarjeta negra que usaba con el dinero de ella. Las empresas A y B, al enterarse de qué clase de persona es usted y de todas sus deudas, no han querido verse involucradas y han cancelado los contratos. Javier se quedó helado, la cabeza le zumbaba. Estaba seguro de que había sido Sofía. Sofía había hecho que su abogado llamara a sus socios para cortarle todas las salidas. Imposible. ¿Cómo iba a saber Sofía los contactos de las empresas A y B? Nunca le había hablado de esas colaboraciones. Justo en ese momento, sonó su móvil. Era el responsable del intermediario que le había conseguido la inversión. Javier contestó el teléfono como si se agarrara a un clavo ardiendo. «Señor López, ¿me llama por la nueva inversión?» «No se preocupe. En cuanto entre el dinero, el mes que viene empezaremos a dar beneficios. Señor Mendoza, despierte». La voz del señor López al otro lado de la línea era glacial. «Acabo de recibir la orden de suspender la inversión de $500,000 en su empresa con efecto inmediato y de exigirle la devolución total en un plazo de 3 días. Además, ya hemos informado de su situación a todas las empresas que tenían intención de colaborar con usted. A partir de ahora, nadie querrá trabajar con usted. Suspensión de la inversión. Devolución de $500,000, gritó Javier. «Señor López, no puede hacerme esto. Tenemos un contrato firmado. Suspender la inversión unilateralmente es un incumplimiento de contrato». «¿Incumplimiento de contrato?», se rió el señor López. «¿Y me habla de incumplimiento un moroso como usted? En los últimos 3 meses, ¿qué ha hecho con el dinero de la inversión aparte de comprarle regalos a su amante? Ni ha pagado los sueldos de sus empleados, ni ha avanzado en los proyectos. Y ahora, encima, está demandado, y con los bienes embargados. Sería un idiota si no suspendiera la inversión. Ah, y una cosa más. La persona que me recomendó invertir en usted al principio fue la señora Sofía Navarro. Ahora que ella quiere recuperar su dinero, es normal que yo le haga caso». «Sofía, otra vez Sofía». El móvil se le cayó de las manos a Javier y la pantalla se hizo añicos. Finalmente lo entendió todo. Su empresa había sobrevivido hasta ahora gracias a Sofía, y ahora se iba a la quiebra también por culpa de Sofía. Ella tenía el poder de salvarlo o de hundirlo. Los empleados de la oficina, al oír la conversación, se alborotaron. «¿Qué? ¿Que han retirado la inversión? ¿Y que hay que devolver $500,000? Con razón no nos pagaba. Se gastó todo el dinero en su amante. No podemos permitirlo. Que nos pague los sueldos ahora mismo. Llevamos 3 meses de retraso. No puedo ni pagar el alquiler». Varios empleados rodearon a Javier y empezaron a gritar. «Señor Mendoza, páguenos los sueldos atrasados ahora mismo. Si no, lo denunciaremos a la inspección de trabajo. Si no nos paga, no nos quedaremos de brazos cruzados». Javier, rodeado por sus empleados, miraba sus caras furiosas y se sentía desesperado. No solo no podía pagarles los sueldos, sino que él mismo no tenía a dónde ir. «No tengo dinero». «¿De verdad que no tengo dinero?». Javier se dejó caer al suelo y agarrándose la cabeza con las manos empezó a sollozar. «La empresa ha quebrado. No puedo hacer nada. Si quieren demandarme, háganlo. Ya no tengo nada». Los empleados, al verlo así, comprendieron que, por mucho que insistieran, no iban a cobrar. Uno suspiró y lo soltó. Otro, maldiciendo su mala suerte, recogió sus cosas. Y otro sacó el móvil para llamar a la inspección de trabajo. Javier se levantó lentamente del suelo. La oficina vacía, los empleados marchándose uno a uno, llevándose sus cosas. Sobre los escritorios solo quedaban papeles abandonados y material de oficina viejo. El cartel de Soluciones Tecnológicas Mendoza en la pared parecía especialmente patético. Se acercó a su escritorio y abrió un cajón. Dentro solo había unas cuantas cartas de reclamación de deudas y una foto de Lucía. Cogió la foto y al ver la sonrisa radiante de Lucía, sintió una mezcla de arrepentimiento y odio. Si no la hubiera conocido, si se hubiera portado bien con Sofía, ¿no seguiría siendo el envidiado señor Mendoza, usando su tarjeta negra a su antojo? Pero ya era demasiado tarde. La empresa había quebrado, y había perdido el dinero, a su hijo y el amor. Se había convertido en el hazmerreír de todos. Javier deambuló por las calles durante mediodía. El estómago le rugía, pero en el bolsillo no tenía ni para un trozo de pan. Al anochecer, las farolas se encendieron una a una, y su sombra, alargada, parecía especialmente solitaria. Se buscó en los bolsillos, sacó el móvil con la pantalla rota e intentó encenderlo. La pantalla se iluminó débilmente, lo suficiente para ver los contactos. Revisó la lista, pero solo tenía los números de unos pocos amigos con los que ya no hablaba y el de Sofía. Dudó en llamarla. Sofía ya se había divorciado de él, le había embargado los bienes y lo había demandado.
Era imposible que lo ayudara. Justo en ese momento, oyó unos pasos apresurados y una voz ruda detrás de él. «Javier Mendoza, no te muevas. No intentes huir». Javier se giró, sobresaltado. 3 hombres corpulentos corrían hacia él. El que iba delante tenía una cicatriz en la cara. Era el cicatriz, el prestamista al que le había pedido dinero. El corazón le dio un vuelco. El mes anterior, al borde de la quiebra, desesperado, le había pedido 100.000 euros. Y hoy era el día en que tenía que devolver 150.000, entre capital e intereses. Ahora no tenía ni un céntimo, y la empresa había quebrado. El cicatriz, sin duda, había venido a cobrar. «No, no voy a huir», dijo Javier. Pero, sin darse cuenta, se metió en un callejón estrecho. Sabía que si el cicatriz lo atrapaba, no saldría bien parado. Pero, ¿cómo iba a escapar de ellos? Apenas había dado unos pasos cuando uno de los hombres lo alcanzó, le retorció el brazo brutalmente y lo tiró al suelo. Se golpeó la rodilla con una piedra y gimió de dolor. El cicatriz se acercó lentamente, se agachó y le pisó la espalda. Su voz era amenazadora. «Javier, qué bien huyes. ¿Por qué te has parado? Los 150.000 que me debes. Hoy es el día de pago». Javier, tumbado en el suelo, jadeaba de dolor y dijo con voz temblorosa: «Jefe, deme unos días más. La empresa ha quebrado, de verdad que no tengo dinero. En cuanto encuentre trabajo, se lo devolveré». «¿Unos días más?», se burló el cicatriz, pisándole la espalda con más fuerza. «El mes pasado también me pediste tiempo. Decías que la empresa iba a remontar. ¿Y qué ha pasado? La empresa ha quebrado y tú intentas desaparecer sin pagar. Ya te lo dije. En este negocio, nadie que me deba dinero se libra de pagar». Uno de sus secuaces añadió: «Jefe, no hace falta hablar con este tipo. Si no tiene dinero, le cortamos un brazo o una pierna. Así no volverá a pensar en no pagar». Javier, aterrorizado, se estremeció y dijo apresuradamente: «No, los brazos y las piernas no. Tengo dinero, puedo conseguirlo». De repente, pensó en Sofía. Era imposible que lo ayudara, pero en esa situación, era su última esperanza. Se levantó del suelo con dificultad. La rodilla le sangraba, pero no sentía el dolor. Sacó el móvil roto del bolsillo y con manos temblorosas, llamó a Sofía. El teléfono sonó varias veces y finalmente contestaron. Al otro lado, la voz fría de Sofía. «¿Diga?» «Sofía, soy yo». Javier, la voz de Javier era un sollozo. «Por favor, Sofía, ayúdame. Le debo 150.000 euros a un prestamista, el cicatriz, y dice que me va a cortar un brazo o una pierna. Si me prestas los 150.000, te juro que te los devolveré. Seré tu esclavo toda la vida si hace falta». El cicatriz, a su lado, se cruzó de brazos y lo miró con una sonrisa burlona, curioso por ver si Sofía lo ayudaría. Al otro lado del teléfono hubo un silencio. Luego, la voz gélida de Sofía: «Javier, ¿y a mí qué me importa que le debas dinero a un prestamista? Lo pediste tú y te lo gastaste todo en Lucía. Y ahora que no tienes para pagar, ¿vienes a suplicarme a mí? ¿Crees que te voy a ayudar?» «Sofía, me equivoqué». «De verdad que me equivoqué», dijo Javier, llorando. «No volveré a ver a Lucía nunca más. No seré codicioso. Solo quiero vivir. Por favor, ten piedad de mí y ayúdame solo esta vez». «¿Piedad?». La voz de Sofía tenía un tono burlón. «Cuando le comprabas anillos de diamantes y apartamentos a Lucía con mi dinero, ¿tuviste piedad de mí? Cuando te aliaste con ella para divorciarte de mí y dejarme en la calle, ¿tuviste piedad de mí? Javier, si estás en esta situación, es porque te lo has buscado. No tiene nada que ver conmigo. Tus deudas, págatelas tú, y no vuelvas a buscarme». Dicho esto, Sofía colgó. En el teléfono solo se oía el tono de llamada finalizada. Javier se quedó helado, con el móvil en la mano. Las lágrimas le corrían por las mejillas. Su corazón estaba lleno de desesperación. Comprendió que Sofía no lo ayudaría, que estaba realmente acabado. El cicatriz, al ver su expresión, supo que Sofía no lo había ayudado y su rostro se endureció. «Parece que nadie te va a ayudar. Si no puedes pagar, no me eches la culpa a mí». Hizo un gesto a sus secuaces. Los 2 hombres corrieron, agarraron a Javier por los brazos y lo empujaron contra la pared. El cicatriz apretó el puño y le dio un fuerte golpe en el estómago. «¡Ah!». Javier gritó de dolor y se encogió. El sudor frío brotó de repente. El cicatriz no se detuvo y le dio varios puñetazos más en la cara. La nariz de Javier empezó a sangrar y los labios se le hincharon. Intentó forcejear, pero los 2 hombres lo sujetaban con fuerza. Solo podía recibir los golpes del cicatriz sin poder hacer nada. «¿Te atreves a no pagarme? ¿Te crees que puedes jugar conmigo?», gritaba el cicatriz mientras lo golpeaba. Los puñetazos resonaban sordamente contra el cuerpo de Javier. Algunos transeúntes, al ver la escena, se asustaban y se alejaban rápidamente. Nadie intervino. Después de unos 10 minutos,
El cicatriz finalmente se detuvo. Jadeaba, mirando a Javier, que yacía en el suelo, casi inconsciente. Estaba cubierto de heridas, y su cara era un amasijo de sangre. Yacía inmóvil en el suelo, y solo su débil respiración indicaba que seguía vivo. El cicatriz se agachó y le dio unas palmaditas en la mejilla. Javier, te doy 3 días. Si en 3 días no me traes los 150.000, una de tus piernas será mía. Y recuerda, yo siempre cumplo lo que digo. Dicho esto, el cicatriz se dio la vuelta y se fue con sus 2 secuaces, dejando a Javier solo en el frío callejón. Tumbado en el suelo, le dolía hasta respirar. Miró el trozo de cielo que se veía sobre el callejón, mientras las lágrimas y la sangre se mezclaban y caían al suelo. Recordó su vida anterior. Aunque dependía del dinero de Sofía, al menos no tenía que preocuparse por la comida y era envidiado por los demás. Pero ahora, lo había perdido todo. Golpeado por los prestamistas, abandonado por Sofía, sin nadie que lo ayudara, se levantó lentamente del suelo y salió cojeando del callejón. No sabía a dónde ir. El viento de la noche era helado. Sabía que si en 3 días no conseguía los 150.000 euros, el cicatriz de verdad le cortaría una pierna. Pero ahora no tenía ni un céntimo, ni un lugar donde dormir. ¿Cómo iba a conseguir tanto dinero? Sentada en el despacho del director de una de las filiales del Grupo Navarro, miraba el informe de resultados mensual recién impreso con una sonrisa en los labios. En solo un mes al frente de esta filial, los resultados habían pasado de una media de 30 millones de euros al mes a 100 millones, superando con creces el doble del objetivo. La puerta del despacho se abrió silenciosamente y mi secretaria, la señorita López, entró con una taza de café. Con cara de emoción dijo: «Directora, es usted increíble. Esta filial llevaba medio año con los resultados en caída y en la central ya estaban considerando cerrarla. Y desde que llegó usted, hemos superado los 100 millones. Acaban de llamar de la central para decir que van a dar una prima a todos los empleados». Cogí el café y sonreí. No lo he hecho yo sola. Ha sido el resultado del esfuerzo de todo el equipo. Ah, y... ¿está todo preparado para la reunión de esta tarde con el señor Mateo Valiente? Sí, todo listo, asintió la secretaria. He confirmado con el equipo del señor Valiente y llegarán puntualmente a las 2 de la tarde. La sala de reuniones y la documentación están preparadas. El Grupo Valiente era una empresa emergente que había crecido rápidamente en los últimos años, especializada en energías renovables. Había muchas sinergias con el negocio de nuestra filial. Si esta colaboración salía adelante, sería una oportunidad importante no solo para mejorar los resultados, sino también para expandirnos a nuevas áreas de negocio. A la 1:50 de la tarde, llegué a la sala de reuniones para repasar los documentos. Poco después, oí la voz de la secretaria fuera. «Señor Valiente, por aquí, por favor». Levanté la vista y vi entrar a un hombre con un traje a medida de color gris oscuro. Medía más de 1,85 m. Tenía rasgos definidos y un aire afable. Su sonrisa era suave y natural. Era Mateo Valiente, el presidente del Grupo Valiente. «Directora Navarro, he oído hablar mucho de usted», dijo Mateo, extendiendo la mano con amabilidad. «Me habían dicho que en el Grupo Navarro había una directiva joven y muy capaz, y al verla hoy, compruebo que la fama se queda corta». Le estreché la mano. Su mano era cálida y su apretón firme pero justo. «Señor Valiente, es usted muy amable. Yo también he oído hablar mucho de su reputación. Los logros del Grupo Valiente en el sector de las energías renovables son admirados por toda la industria». En cuanto nos sentamos, comenzó la reunión. Mateo tenía un análisis del mercado muy agudo, y sus propuestas de colaboración eran muy constructivas. Consideraba los intereses de ambas partes y proponía formas eficaces de mitigar los riesgos. Yo, por mi parte, expuse las ventajas de nuestra red de distribución y nuestros recursos. Rápidamente nos entendimos y llegamos a un acuerdo en muchos detalles. En medio de la reunión, la secretaria de Mateo entró y le susurró algo al oído. Mateo frunció ligeramente el ceño y luego me dedicó una sonrisa de disculpa. «Directora Navarro, lo siento. Me ha surgido un asunto urgente y tengo que ausentarme un momento. Serán unos 10 minutos». «No se preocupe, señor Valiente. Atienda su asunto», dije, sonriendo. Después de que Mateo saliera, tomé un sorbo de té. Justo cuando dejaba la taza, oí una voz familiar en la puerta de la sala de reuniones. «Sofía, ¿qué tal va la reunión?» Ese tal Mateo Valiente es un buen tipo, joven, capaz y con buena reputación. No es como los otros herederos de familias ricas. Era mi hermano Pablo. Entró sonriendo. Negué con la cabeza, divertida. «Pablo, ¿qué haces aquí?» «Vienes a decir tonterías». «He venido porque estaba preocupado por ti». Pablo se sentó a mi lado.
Nuestros padres también están muy preocupados. Temían que lo pasaras mal después del divorcio. Ahora que ven que te va bien en el trabajo, se quedarán más tranquilos. Ah, y no te preocupes por ese tal Javier. El abogado Jiménez dice que ya ha recibido la citación judicial. El mes que viene será el juicio, y recuperaremos nuestro dinero sin problemas. Asentí. Lo sé, Pablo. Gracias a ti y a nuestros padres. De verdad que ya estoy bien. El trabajo va bien, tengo a mi familia a mi lado. Soy mucho más feliz que cuando estaba con Javier. Mientras hablábamos, Mateo regresó. Al ver a Pablo, se sorprendió un momento, pero enseguida sonrió. Este es mi hermano, Pablo Navarro. El presidente del Grupo Navarro, los presenté. Pablo. Este es Mateo Valiente, el presidente del Grupo Valiente. Pablo se levantó y le estrechó la mano a Mateo. Señor Valiente, he oído hablar mucho de usted. Coincidimos una vez en un foro económico, pero no imaginaba que colaboraría tan pronto con mi hermana. El placer es mío, señor Navarro. Es un honor colaborar con la directora Navarro, dijo Mateo, sonriendo. Después de eso, la reunión transcurrió sin problemas. En menos de una hora, cerramos todos los detalles de la colaboración y firmamos el contrato. Tras la firma, Mateo me miró y dijo, Directora Navarro, para celebrar el éxito de nuestra colaboración, me gustaría invitarla a cenar esta noche. Señor Navarro, si usted también tiene tiempo. Tiempo tenemos, por supuesto, respondió Pablo de inmediato. Sofía, hoy no te quedes trabajando hasta tarde. Cena con el señor Valiente y habláis más sobre la colaboración. Miré a Pablo con incredulidad y luego asentí a Mateo. De acuerdo, acepto la invitación. La cena fue en un restaurante de alta cocina con un ambiente muy agradable. La comida era exquisita. Durante la cena, Mateo, más que de trabajo, habló de nuestros hobbies. Descubrí que, además del trabajo, le gustaba leer y hacer senderismo, y que teníamos muchas cosas en común. Pablo, a nuestro lado, intervenía de vez en cuando, creando un ambiente muy relajado y agradable. Después de la cena, Mateo se ofreció a llevarme a casa. Mientras el coche avanzaba por una calle tranquila, las luces de la ciudad se desplegaban hermosas por la ventanilla. El neón iluminaba el perfil de Mateo, haciéndolo parecer aún más amable. «Directora Navarro?» «En realidad, ya había oído hablar de usted antes», dijo Mateo de repente. «Oí que había pasado por un matrimonio difícil, pero creo que una persona tan excepcional como usted merece una vida mejor». Me sorprendí un momento, pero luego sonreí. «Gracias, señor Valiente. Yo también lo creo ahora. La experiencia pasada fue dura, pero me ha hecho crecer mucho. Ahora sé mejor lo que quiero y valoro mucho más la vida que tengo». Me alegro de oír eso. Mateo se giró y me miró con sinceridad. Espero que, además de socios, podamos ser amigos. Si necesita ayuda en el futuro, no dude en buscarme. El coche llegó a la entrada de mi edificio. Me quité el cinturón de seguridad y le dije a Mateo, «Gracias por traerme, señor Valiente. Me lo he pasado muy bien esta noche. Y espero que nuestra colaboración sea un éxito». «Por supuesto», dijo Mateo, sonriendo. «Descanse, directora Navarro. Nos vemos mañana». Bajé del coche y mientras veía cómo su coche se perdía en la noche, sentí una calidez en el corazón. Después del divorcio, al principio me sentí perdida, pero poco a poco me había vuelto más fuerte y ahora había encontrado la serenidad. No solo me había recuperado a mí misma, sino que también había conocido a una persona tan excepcional y sincera como Mateo. Mi nueva vida acababa de empezar, y sabía que me esperaban muchas cosas buenas. Al acostarme, revisé el móvil y vi un mensaje del abogado Jiménez. «Señora Navarro, Javier Mendoza está actualmente en paradero desconocido. Ha dejado su piso de alquiler y parece que está huyendo de sus deudas. Pero no se preocupe. Aunque huya, el juzgado dictará sentencia en rebeldía y sus bienes serán embargados según lo previsto». Respondí. «Entendido. Gracias por su trabajo». Y dejé el móvil. Cerré los ojos. Lo que fuera de Javier ya no me importaba. Su final era el resultado de sus propias acciones, y no tenía nada que ver conmigo. Ahora me centraría en mi trabajo, en mi vida, en valorar a las personas que me rodeaban y en vivir cada día por y para mí. Un sábado por la mañana el sol brillaba. Mateo me había invitado a ir de compras al mismo centro comercial de antes. No había vuelto allí desde el escándalo de Javier. Esta vez, Mateo quería regalarme un collar para celebrar el exitoso comienzo de nuestro proyecto de colaboración. Me costó negarme, así que acepté. El coche se detuvo en la entrada del centro comercial. Mateo, muy galante, me abrió la puerta y me ayudó a bajar. Yo llevaba un vestido de color marfil con una chaqueta de punto gris claro, y Mateo, un traje informal. Al vernos juntos, la gente se giraba a mirar. «He oído que este centro comercial es del Grupo Navarro», dijo Mateo mientras caminábamos, con curiosidad en la mirada. Sonreí y asentí. «Sí.
Lo fundaron mis padres al principio, y luego lo gestionó mi hermano. Y la joyería donde discutí con Javier la última vez está aquí dentro. Ya veo, dijo Mateo, cogiéndome de la mano con suavidad. Olvida el pasado y disfruta de las compras hoy. Te elegiré el collar más bonito del mundo. El centro comercial estaba lleno de gente. Primero fuimos a la planta de moda femenina. Mateo eligió varias prendas y me pidió que me las probara. Cuando salí del probador, sus ojos brillaron. Este vestido te queda genial, te hace la piel aún más blanca. Una dependienta a nuestro lado añadió. Señora, su novio tiene un gusto excelente. Este vestido es de la nueva colección de este año y le sienta de maravilla. Me sonrojé un poco e intenté explicar que solo éramos socios, pero Mateo se adelantó. Gracias. Nos llevamos este vestido. Y las otras prendas que he elegido antes. También envuélvalas. Por favor. Lo miré, sorprendida, pero Mateo me guiñó un ojo y me susurró. Piensa que es una prima por el éxito de la colaboración. Después de la sección de moda, bajamos a la joyería de la planta baja, el mismo lugar donde Javier había intentado comprar el anillo de diamantes. En cuanto me vio, una empleada me recibió con entusiasmo. Señora Navarro, bienvenida. Este es mi amigo. Mateo Valiente lo presenté. La empleada sonrió y dijo. Señor Valiente, bienvenido. La señora Navarro es una de nuestras clientas VIP más importantes. ¿En qué puedo ayudarles? Justo nos ha llegado una nueva colección de collares que le sentarían de maravilla a la señora Navarro. Mateo señaló un collar con un zafiro en la vitrina y le dijo a la empleada. ¿Podría enseñarnos ese, por favor? La empleada sacó el collar con cuidado. Mateo lo cogió, se acercó a mí y me lo puso suavemente en el cuello. Te queda perfecto. Nos lo llevamos. Me miré en el espejo. El collar era sencillo pero elegante, y el zafiro brillaba bajo las luces. Era precioso. Justo cuando iba a decirle a Mateo que era demasiado, sonó mi móvil. Era mi hermano, Pablo. Sofía, ¿dónde estás? En el centro comercial. Con el señor Valiente. Ah, sí, ¿por qué? Bueno, solo para que lo sepas. Ha salido la sentencia de Javier. El juez ha ordenado que devuelva todos mis bienes. El apartamento y todo lo que compró con mi dinero, con intereses y todo. Pero la policía no lo encuentra. Parece que ha desaparecido para huir de los acreedores. Se ha convertido en un auténtico perro callejero. La voz de mi hermano tenía un tono burlón. Entendido, Pablo. Si no lo encuentran, pues nada. Total, sus bienes están embargados. No tiene a dónde huir. Colgué. Mateo me miró preocupado. ¿Es por lo de Javier? Asentí. Sí. Ha salido la sentencia, pero ha desaparecido. Pero no importa, ya no me preocupa. Mateo me cogió de la mano y me dijo con suavidad. Pues no pienses en ello. Sigamos de compras. Y esta noche te llevaré a ese restaurante japonés que querías probar. Sonreí, asentí y salí de la joyería con Mateo. Justo cuando llegábamos a la entrada principal del centro comercial, vi a un mendigo en la acera. Llevaba ropa vieja y sucia, y su pelo, largo y enmarañado, le cubría la mitad de la cara. Sostenía un cuenco roto y, arrodillado en el suelo, murmuraba. Una ayudita, por favor. La mayoría de la gente lo esquivaba, y de vez en cuando alguien le lanzaba una moneda. Al principio no le presté atención e iba a subir al coche con Mateo, pero la voz del mendigo me sonó extrañamente familiar. Me detuve y lo miré de nuevo. El mendigo, al sentir que alguien lo observaba, levantó la cabeza y mostró su rostro. Estaba cubierto de suciedad y arrugas, y su pelo tenía canas, pero reconocí al instante que era Javier. Tenía los ojos inyectados en sangre, la cara oscura y demacrada, y los labios secos. Desprendía un olor desagradable. No se parecía en nada al Javier que vestía trajes a medida y presumía de su tarjeta negra. Javier también me reconoció. Sus ojos se abrieron de par en par. Intentó levantarse con dificultad, pero después de tanto tiempo arrodillado, le fallaron las piernas y volvió a caer al suelo. Extendió la mano, como si quisiera agarrarse al borde de mi vestido, y murmuró, Sofía, Sofía Navarro, soy yo, Javier. Por favor, dame algo de dinero. Me muero de hambre. Mateo, sin pensárselo, me protegió poniéndose delante de mí, frunció el ceño y miró a Javier. ¿Qué hace? Javier, al ver a Mateo, miró la ropa de marca que yo llevaba y el collar de zafiros de mi cuello. Luego se miró a sí mismo. Sus ojos se llenaron de arrepentimiento y celos. Retiró la mano lentamente, bajó la cabeza y dijo con la voz quebrada. Nada, no es nada. Solo le pedía algo de dinero a la señora Navarro. Me equivoqué. No debí traicionarla. No debí mantener a mi amante con su dinero. Al decir esto, se echó a llorar como un niño, desamparado y patético. La gente se arremolinó a nuestro alrededor señalándolo y susurrando. ¿No es ese el hombre que montó el escándalo en la joyería?
¿Cómo ha acabado de mendigo? Bien empleado le está. Un mantenido que encima tenía una amante. Es el karma. Y la señora Navarro, qué suerte tiene. Su novio de ahora es guapo y parece rico. No hay comparación con ese mendigo. Al ver el estado lamentable de Javier, no sentí la más mínima compasión, sino más bien un alivio. Ese era su karma. El camino que él mismo había elegido, y que por muy duro que fuera, tenía que recorrer solo. Tiré del brazo de Mateo y le dije en voz baja: «Vámonos. No perdamos el tiempo aquí». Mateo asintió y protegiéndome me ayudó a subir al coche. Mientras el coche arrancaba lentamente, vi por el retrovisor a Javier, todavía arrodillado en el suelo, mirando nuestro coche y murmurando algo. El coche giró en la esquina y lo perdí de vista. Mateo me cogió de la mano y dijo en voz baja: «No pienses en ello. Es la justicia poética. Lo que le pasa hoy se lo ha buscado él mismo». Asentí y mirando el paisaje por la ventanilla sentí una paz interior. Sí, justicia poética. Javier había pagado el precio de su codicia y su traición, y yo, finalmente, había salido de la sombra del pasado y había encontrado mi propia felicidad. Los días venideros junto a Mateo trabajaría duro, viviría feliz y valoraría cada momento. No permitiría que personas que no valían la pena volvieran a perturbar mi vida.